Gracias a todos los que consideran a Patriot su hogar, su iglesia y que colaboran con su generosidad. Solo quiero decir un par de cosas. Me da gusto verlos a todos aquí hoy, ya sea que estén en el café, en el patio o en línea. Todos nuestros campus están en vivo hoy, pero estamos muy contentos de que estés aquí. Y solo quiero, por un momento, si eres papá, donde sea que estés, tal vez también allá afuera en el patio. Sé que tenemos a mucha gente allá afuera. Si eres papá, ¿te podrías poner de pie para que podamos honrarte? Ya sé que nosotros los papás somos como, no sé. Solo queremos decirte, oye, gracias. Gracias por cada día elegir estar presente, elegir estar ahí para tus hijos, tus nietos. Te honramos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un pequeño mensaje para algunos de ustedes hoy, pero va a incluir a todos. Oigan, los honramos, papás. Feliz Día del Padre. De verdad los apreciamos mucho. Además de eso, como dijo el pastor Sammy, esta semana va a estar ocupada para nosotros. Mañana empieza la escuela bíblica de vacaciones. El viernes tenemos nuestra noche de jóvenes adultos. El sábado tenemos nuestra salida de hombres. Y digo esto porque muchas de las cosas que hace Patriot son gratis. Algunas cosas sí tienen un costo. Y la razón por la que tienen un costo es porque normalmente no cubre todo el evento. Es solo lo que llamamos compromiso, porque si todo fuera gratis, la gente compraría 10, 11 o se apuntarían para 10, 11, 12 boletos. Planearíamos para esa cantidad de personas y eso consumiría recursos. La iglesia perdería dinero. No es una buena administración. Pero la razón por la que digo esto es porque cada quien vive la economía de manera diferente. Si estás aquí en Patriot y apenas nos conoces, quizá te preguntes, ¿por qué cobrar por la escuela bíblica de vacaciones? ¿Por qué cobrarían por algo como la salida de hombres? Bueno, porque es opcional. No es parte del proceso de discipulado. Todo lo que hacemos que es parte del proceso de discipulado es gratis. Por ejemplo, el Growth Track. Y, ya sabes, asistir al servicio y muchos otros eventos de hombres y mujeres, si no se incluye comida, normalmente son gratis. Pero si alguna vez tienes problemas económicos y tenemos un evento que tiene un costo, queremos que le digas a nuestro equipo, quiero ir a esto. No puedes pagarlo y nosotros cubriremos tu costo. No se trata de recuperar finanzas, se trata simplemente de que la gente se involucre en lo que está pasando. Así que quiero que sepas eso aquí, que sepas si estás batallando o no. Tú sabes cómo están tus finanzas. Y hay personas que vienen conmigo y me dicen, Pastor Adam, ¿sabes? Es decidir entre comprar gasolina esta semana o ir a este evento. Eso nunca debería ser algo con lo que tengas que batallar. Así que si alguna vez estás en ese tipo de situación, solo avísale a nuestro equipo. Y si, por alguna razón, no han sido capacitados para saber eso, puedes avisarle a alguien del staff. Pero la gente siempre patrocina. La gente siempre da dinero para eso, para quienes no pueden pagarlo. Así que siempre te vamos a cubrir. A ti, solo tienes que avisarnos y con gusto nos encargamos de eso. Así que si eso es llevar a tus hijos a la escuela bíblica de vacaciones esta semana y estás batallando, de verdad batallando, solo avísanos. O el evento de hombres. Así que si estás listo para la palabra, ¿puedes sacar tu Biblia y abrirla en el libro de Santiago? Si estuviste con nosotros la semana pasada, lanzamos una nueva serie llamada Cuerpo de Verano. Si eres como yo, cada año, en enero, me digo a mí mismo que este año sí me voy a poner las pilas. Para que en junio pudiera ir a la playa y ponerme una camiseta de tirantes. Y pudiera sentir, ya sabes, como que todos mis músculos están ahí. A mediados de mayo, Ashley me pregunta, ¿quieres Chick-fil-A? Y yo, no, debo cuidarme, Ashley. Tengo que ponerme en forma para el verano, y ella me dice, el verano empieza como en 2 semanas. ¿Qué? O sea, Dios partió el mar Rojo en segundos. Él, ya sabes, podría, todas las noches rezo y le digo, Señor, ¿puedo despertar mañana con un six-pack? Y pues no sé. Sí, pero dicho eso, todos saben lo que significa tener el cuerpo de verano. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Este verano, mientras vemos el libro de Santiago trata realmente sobre nuestra condición espiritual, pero no solo de manera interna. Se trata de cómo la gente ve y percibe nuestro nivel de condición espiritual. El libro de Santiago trata de vivir nuestra fe, de caminar el camino, no solo de hablarlo. Así que esta serie se llama Cuerpo de Verano, no porque vayamos a hablar de salud, ejercicio o dieta. Es porque vamos a estar hablando sobre la condición espiritual.
¿Cómo se ve salir al mundo y tener un cuerpo espiritual de verano? Ser de la manera en que Santiago diría que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a recorrer todo el libro de Santiago hasta el final de este verano y vamos a encontrarnos con la palabra y realmente poder vivir nuestra fe. Y hay momentos en los que nos reta, nos estira y nos anima. Así que estamos en Santiago capítulo 1, versículo 19 el día de hoy. Si tienes tu Biblia y si no trajiste una hoy, simplemente puedes seguirnos porque la tendremos en la pantalla. Si te perdiste la semana pasada y quieres acompañarnos, puedes ir a nuestro canal de YouTube en cualquier momento. El pastor Diego nos dio la bienvenida la semana pasada aquí en Rancho y puedes ponerte al corriente con nosotros si así lo decides. Si estás en Santiago capítulo 1, versículo 19, ¿me harías el honor? ¿Podríamos ponernos de pie para honrar la lectura de la palabra de Dios hoy? Tenemos 8 versículos que vamos a leer hoy y son versículos poderosos. Algunos de los versículos más famosos del libro de Santiago son los que vamos a leer hoy. Esto es lo que dice la palabra de Dios hoy. Dice así: sepan esto, mis amados hermanos, que cada persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar, lenta para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, dejen toda suciedad y maldad desbordada y reciban con humildad la palabra implantada de Dios. Es capaz de salvar sus almas, pero sean hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que se mira atentamente su rostro natural en un espejo. Porque el que se mira a sí mismo y se va, enseguida olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, hablando de Jesús, el cumplimiento, la ley de la libertad, y persevera, no siendo un oidor que olvida, sino un hacedor que actúa, será bendecido en lo que hace. Si alguien piensa que es religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de esa persona no vale nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a desglosar eso hoy. Hay muchas cosas poderosas aquí. Santiago no suele guardarse nada cuando se trata de enfatizar ciertas palabras. Así que hoy, si acostumbras tomar notas con nosotros, te voy a adelantar que lo que leímos hoy se puede dividir fácilmente en 3 secciones. Y son 3 secciones que vamos a ver hoy. Y es muy fácil para tomar notas. Santiago, en este momento, nos lo está desglosando. Cómo se ve una fe madura. Así que está hablando en contra de una fe inmadura. Y nos está animando a vivir una fe madura. Y aquí están las 3 cosas, 3 acciones de una fe madura. La primera es que, si tienes una fe madura en Cristo, vas a controlar tus respuestas. Si tienes una fe madura en Cristo, vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a hacer lo que la palabra de Dios dice que hagas. Y luego, en tercer lugar, vas a servir a los demás. Esas son las 3 cosas y los 3 pasos y movimientos a los que Santiago nos anima, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y también vamos a tener una aplicación para los papás que están aquí presentes. Pero esto es lo que me gusta del Día del Padre. La diferencia entre el Día de la Madre y el Día del Padre es que en el Día de la Madre siempre se trata de dar ánimo. Sabemos que ustedes, mujeres, están cansadas. Jesús las ama. Él tiene descanso para ustedes al otro lado de esto. Eres heroína y campeona. Pero el Día del Padre, el mensaje es: oye, despierta. Hazlo mejor. Levántate y ponte en marcha. Sal ahí y sigue adelante. Es un poco más directo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, los hombres, número 1, lo necesitamos sencillo, pero también lo necesitamos claro. Y si te pones muy suave con los hombres y dices: sabemos que estás cansado, descansa un poco, ellos dirían, los hombres dirían: bueno, ¿y quién va a pagar las cuentas? De todos modos tengo que levantarme, de todos modos tengo que ir a hacerlo. Así que hoy, al hablar de esto, este mensaje va a aplicar para todos, pero para los hombres va a haber algo de ánimo, pero siempre va a haber algo de reto y desafío, porque eso es lo que necesitamos los hombres. Cuando salimos, queremos, respondemos a que nos reten, respondemos a que nos desafíen de esa manera, y eso es lo que vamos a ver hoy. Esto es lo que quiero animar a todos los padres y en realidad a todos. Hoy lo que vemos es que Santiago habla de vivir nuestra fe. Y cuando se trata de la paternidad,
Quiero decir esto, los hijos tal vez no hereden tus posesiones. Sabes, cuando te vayas y veas al Señor algún día, tal vez haya conversaciones sobre lo que tienes y lo que no tienes. Pero aquí está el asunto, lo que le dejamos a la siguiente generación no son necesariamente posesiones. Lo que vas a dejarle a tus hijos son tus patrones. Eso es lo que realmente transmites, y lo creas o no, gracias a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo, puedes intencionalmente dejar patrones saludables a la siguiente generación. Y muchos de nosotros podemos admitir eso. Admitimos, para aquellos de nosotros que hemos venido a Cristo y tal vez crecimos rodeados de patrones poco saludables, que es muy difícil romperlos cuando es algo a lo que has estado expuesto mucho tiempo. Pero de la misma manera, cuando algo es saludable, ni siquiera te das cuenta de cuánto te ha impactado. Cuando has sido parte y has estado rodeado de un patrón saludable. Y sé que al crecer, para mí, porque Santiago en este momento está hablando de ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores. Y al crecer, obviamente, nuestra iglesia creció muy rápido. Cuando yo estaba creciendo, y el pastor Diego siendo mi papá, durante la mayor parte de mi vida, no podía ir a ningún lado sin que alguien supiera que yo era el hijo del pastor Diego. Se me acercaban y me decían, tú eres el hijo del pastor Diego. ¿Sabes? ¿Cuál de los tres eres tú? Y así era en todos lados a donde iba, al centro comercial, al cine o donde fuera. Ese es el hijo del pastor Diego. Y mi respuesta siempre era, porque si me conoces a mí y a mis hermanos, yo soy un poco más, ya sabes, abierto en ese sentido. Y yo decía, si alguien decía, ese es uno de los hijos del pastor Diego, yo decía, tengo nombre. Esa era más o menos mi respuesta. Y me decían, ¿cuál de los tres eres tú? Soy Adán. Y entonces empezaban a comparar. Este es así y este tal cual. Pero esto era lo que pasaba todo el tiempo. Y cuando llegué a mis 20s, se volvió cada vez más evidente. La gente solía preguntarme seguido, especialmente los hombres, porque muchos hombres, como yo, han admirado la disciplina de mi papá, han admirado el amor de mi papá por Dios. Así que sé, ahora que soy mayor, que la gente lo hace con buena intención. Ahora soy pastor. La gente va con mis hijos y les dicen cosas similares. Así que lo entiendo y lo comprendo. Conforme fui creciendo, cuando era más joven, este tipo de preguntas me molestaban. Ahora que soy mayor, entiendo de dónde viene. Viene de un lugar genuino de deseo. Pero seguido me hacían esta pregunta. La gente se me acercaba después de decir todas esas cosas y me preguntaban, ¿cómo es el pastor Diego en casa? Y querían como consejos, especialmente los hombres. ¿Cómo es tu papá en casa? Él es mi héroe. Él es, ya sabes, mexicano de mano bello. Isla, yo también soy así. Y todas esas cosas. ¿Cómo es él en casa? Y esto es lo que ellos asumían que yo iba a decir. Bueno, cuando se va a dormir en la noche y se despierta, el Señor le sirve la comunión calientita en su mesa de noche. Se despierta y tiene galleta y jugo ahí mismo. Y no baja las escaleras caminando, sino que desciende por las escaleras. Y luego lo que pasa es que durante las siguientes 6 horas ayuna, ora y lee su Biblia. Y luego nos despierta y nos reúne, hijos, alrededor de una fogata. No tenemos electricidad en nuestra casa. Sin electricidad. Nos reunimos y tenemos una Biblia que es del tamaño de una mesa y Él nos la lee a todos. Y luego se sienta y nos da consejos para el día. Nos da un sermón para el día y quieren que yo diga algo como, y he amado tanto esos sermones. Todos los días, mi papá nos hacía leer esos sermones. Eso es lo que están buscando. Quieren algo que los separe de los demás para decir, Dios lo hizo único. Dios lo hizo diferente. Por lo tanto, yo soy diferente. Por eso no puedo tener esta fe que, por fuera, parece que sigue a Jesús porque Él baja de sus escaleras. Él brilla cuando se despierta. Pero en serio, le digo a la gente, ¿qué quieren saber? Digo, es normal. Ve deportes. Toma siestas. Le grita a la tele durante un programa de Steve Harvey, Family Feud. O sea, es muy normal. Y esa es la realidad de lo que es la fe, que cuando realmente ha cambiado tu vida por dentro, lo que pasa es que para mucha gente por fuera, parece difícil, parece improbable.
Pero lo que Santiago está diciendo es lo que pasa cuando escuchas la palabra de Dios y cuando llega a un punto en el que penetra tu corazón y perseveras y dejas que la palabra de Dios realmente transforme tu vida, lo que va a pasar es que se va a reflejar por fuera. Y las cosas que aprendí de mi papá no fueron cosas que... Él no me sentó en una mesa y me dijo, oye, Adam, esto es lo que tienes que saber sobre la hombría. Esto es lo que tienes que saber sobre la paternidad. Lo que he aprendido de mi papá son sus hábitos de seguir a Jesús. Es lo que, como hijo, he observado de él. No es que él me haya dicho, Adam, anota esto. He visto personas, ha habido ocasiones, y si me quedara aquí contándolas, tomaría todo el servicio. He visto ocasiones en las que he visto a personas maldecir a mi papá por algo que hizo otra persona. Literalmente en su oficina, he trabajado en la iglesia mucho tiempo, podía escuchar a un miembro gritándole por algún tipo de ofensa, algo que no tenía nada que ver con él. Tenía que ver con otra cosa. Y están gritando y dicen, oh, nunca serás mi pastor. Nunca vas a hacer esto. Y se van y, ya sabes, veo a mi papá desanimado. Lo veo triste, lo veo molesto. Pero he visto momentos así, donde pasa que unos meses después, la persona que hizo eso, como que su papá fallece. O pasa algo en su familia. Su hijo está en el hospital y le pregunto a mi papá, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, pues tal familia, tienen un funeral o su hijo está en el hospital. Voy a ir a rezar. Y yo le digo, ¿es esa la misma familia que te insultó hace 2 meses? Y él me dice, ah, sí, son ellos. Y para mí, yo pienso, ¿por qué haces eso? Yo no haría eso. Yo digo, mira, si algún día yo estoy a cargo y me insultas, más te vale que busques otro padre o algo, porque... Pero... Entonces había momentos en los que veía patrones en la fe de mi papá que, naturalmente, para mí no tenía ningún sentido. ¿Por qué quieres a esas personas? Ellos no te quieren. ¿Por qué perdonas a esas personas? Ellos no te perdonan a ti. ¿Por qué sigues eligiendo esto cuando ellos? ¿Por qué haces esto? Y al final del día, la respuesta de mi papá era muy simple. Era algo así. Bueno, porque creo que eso es lo que haría Jesús. O sea, wow, me gusta. Y para mí, que era joven en mi fe, no tenía sentido porque mi fe aún no era lo suficientemente madura. Pero ahora, estando en una situación similar y con mi fe más desarrollada, lo entiendo. Porque, ¿quiénes somos y quién soy yo? Yo no alcanzo la gloria de Dios ni un solo día. Lo que he notado de mi papá en su paternidad no está en sus enseñanzas. No es que me haya dejado un diario sobre cómo ser hombre o cómo ser padre. Es el simple hecho de que he observado. Lo he observado cuando estaba enfermo de cáncer y no perdió su fe. Lo he visto hacer funerales para personas que tenían cáncer y les dio esperanza en el momento más difícil de su vida. He visto a alguien que, cuando pudo haberse rendido, cuando pudo haber explotado él mismo, cuando tenía todas las razones para gritarle a alguien más, no lo hizo. Y yo no soy el resultado de las enseñanzas de alguien, soy el resultado de los patrones de alguien. Y eso es lo que tenemos que recordar y lo veremos en unos momentos sobre la paternidad. Eso es lo que es la paternidad. Se trata de que tú y yo seamos consistentes con nuestros patrones. Incluso cuando no damos el ancho, incluso cuando fallamos, la forma en que nos levantamos sigue siendo un patrón. La forma en que luchamos contra la tentación, eso es un patrón. La forma en que luchamos contra la adicción, eso es un patrón. Y nuestra próxima generación, nuestros hijos, lo ven. No solo ven lo que decimos, ven lo que hacemos. Así que, si estás tomando notas, quiero que veas esto. Solo el primer pensamiento de esto. En el primer versículo de Santiago dice, si tienes una fe que vale la pena seguir, y es una fe madura, controlarás tus respuestas. La manera en que respondes a las cosas importa. Y Santiago lo deja claro para los creyentes. Él dice en los versículos 19 y 20, sepan esto, mis amados hermanos, que cada persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar, lenta para enojarse. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, desháganse de toda suciedad y de la maldad desbordante y reciban con humildad la palabra de Dios implantada. Me gusta esa palabra, que la palabra de Dios se planta dentro de nosotros.
y es la que puede salvar tu alma. Quiero que veas esto solo como comparación. Esto es lo que a menudo hacemos, aunque no deberíamos hacerlo. Y esto es lo que Santiago nos está animando a hacer. Muchas veces somos rápidos para hablar, rápidos para reaccionar y rápidos para explotar. Y esto pasa en todos lados. O sea, en el súper, en el restaurante, en la casa, en el carro, rápidos para hablar, rápidos para reaccionar, rápidos para explotar. Pero lo que Santiago nos reta es a ser rápidos para escuchar. Rápidos, lentos para hablar. Déjame procesar esto primero. Y luego, lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Me gusta que la Escritura realmente dice que Dios es así con nosotros. El Padre es así con nosotros. Tenemos la oración porque Dios es rápido para escuchar. Piensa en eso. De todas las formas en que podríamos hablar con Dios, Dios nos ha dado la oración para que no solo nos hable a nosotros, sino que también nos habla, pero también te escucha a ti y a mí. Eso es la oración. Es la búsqueda activa de ti y de mí, hablando y Dios escuchando, pero también la palabra de Dios. Cada palabra que se usa en la Escritura, o sea, está elegida por una razón y es lento para hablar. Es déjame procesar mis palabras para que impacten tu corazón y luego ser lento para enojarse. La Biblia dice que Dios es paciente. Él es lento para enojarse. ¿Se enoja? Sí, se enoja. Pero es lento para enojarse. Y esto es lo que es la fe madura y el camino hacia la madurez. El camino hacia la madurez es este. Tú y yo escuchamos, nos calmamos, entendemos y respondemos. Este es el camino hacia la inmadurez, y no le des un codazo a nadie mientras hablamos de esto. Reaccionar, hablar, enojarse y luego arrepentirse. No sé si alguien ha estado ahí antes. Es como, híjole, yo, ya sabes, soy rápido para reaccionar, soy rápido. Y pensamos que eso es como un talento o un don, que somos rápidos para, yo soy rápido para reaccionar. Tengo que responder rápido. Eso es un don. Es como, eso no es un don, eso es trauma. De hecho, tienes que responder a todo. Eso significa que necesitas sanación. Tienes que avanzar. Necesitas orar en el altar para poder tener una respuesta ingeniosa. Y yo soy así. Yo soy como, bueno, siempre tengo una respuesta, pero la mitad del tiempo tengo que morderme la lengua porque sé que me puede meter en problemas. Entonces, el camino hacia la inmadurez es este. Oye, en cuanto pase algo, reacciona lo más rápido posible. Defiéndete, protégete, justifícate a toda costa. Siempre tienes que tener algo más que decir. Puedes estar equivocado y aún así quieres decir que tienes la razón. Y lo sabemos. Y es como, el cielo es azul. Y hay personas que dicen, no, a veces es morado, es rápido. Tienen una reacción, pero luego dicen lo que sea que tengan en la cabeza. Y luego, ¿alguna vez has estado en ese punto en el que hablas tanto que te enojas contigo mismo por estar hablando? Es como que empiezas, como que te molestas un poco. Pero mientras hablas, es como que nadie te hizo enojar. Tú mismo te enojaste. Y luego, cuando te alejas de eso, sientes arrepentimiento. Y lo que Santiago está diciendo es que la palabra de Dios implantada en tu corazón es la que salvará tu alma. Es decir, si realmente penetra, si fuera el software operativo de tu corazón, la palabra de Dios, entonces lo que pasa es que, dice, te volverás lento para enojarte. Serás rápido para escuchar. Serás lento para hablar. No vas a responder de inmediato porque eso es diferente a los estándares del mundo. Sabemos lo que hace el mundo. El mundo funciona con resúmenes destacados. El mundo actúa en cuanto escucha información. Ni siquiera juntemos toda la información. Vamos a lanzarlo a las noticias. Vamos a grabar algo al respecto. Así es como opera el mundo. Y Santiago dice que, como creyentes, estamos llamados a hacer algo diferente. Bueno, oye, antes de decir algo, déjame procesarlo. La gente es como, no, quiero saber tu opinión ahorita. No, no vas a tener mi opinión en este momento. Necesito procesar esto. Recuerdo que hace algunos años, mi papá, él encontró en su casa, y algunos de ustedes ya han escuchado parte de esta historia antes, y encontró mi boleta de calificaciones de la prepa en su casa. Mi mamá estaba limpiando unas cosas, y la encontraron de la prepa, y le tomaron una foto. Y la mandamos a recrear solo para que la pudieran ver más grande. Así que mi papá me la mandó. Y si ves este promedio, es un GPA de 1.4 en la escuela. Hasta mi penúltimo año, no se rían.
¿Por qué te estás riendo? Te voy a seguir a todos lados. ¿De qué hablas? Quiero sacar tus multas de tránsito. Por eso. No, esto es lo que tenía. Geometría, saqué una F. Ciencias, saqué una D. Inglés, saqué una D menos. TV y video, saqué una F. Historia, saqué una B. Debo de gustarme la historia. Esa es la Biblia. Por eso elegí la Biblia, porque es como, me fue bien en historia. Me acuerdo de cosas de historia. Y luego estaba en campo traviesa. Estaba en atletismo. Eso fue una A. Así que si no hubiera estado en campo traviesa, me habría ido aún peor. Y me acuerdo que en el penúltimo año, entrando al último año, había llegado a un punto en el que tenía como 1.6 y necesitaba 2.0 para poder graduarme. En toda mi generación de último año en la preparatoria Rancho Quequemangue, solo había 2 estudiantes que no iban a graduarse al final de la graduación. Yo y el dealer de la clase, que ni siquiera iba a la escuela. Éramos esas 2 personas. O sea, yo iba a la escuela todos los días. Y aún así iba por el mismo camino que el chavo que no iba a la escuela y que estuvo en el tutelar como la mitad del año escolar. Y entonces recuerdo que toda mi vida a la escuela fue muy difícil para mí. Iba a la escuela todos los días, hacía mis tareas, presentaba todos los exámenes. Pero en ese entonces no me diagnosticaron hasta que estuve en la universidad. Pero en ese momento no sabía cuántas discapacidades de aprendizaje tengo y he tenido. Y entonces, al crecer, y ya sabes, hoy en día hay mucha más ayuda que la que había en los 90 y cosas así. Pero para mí, al crecer, tenía una convicción constante. Me convencí a mí mismo de que era tonto, que era un idiota, que haría todo lo que los demás hacían, que intentaría todo lo que los demás intentaban, promedio de 1.4. Y recuerdo específicamente que le decía estas oraciones a Dios. Dios, ¿por qué me hiciste tonto? ¿Por qué me hiciste tonto? ¿Por qué no puedo poner atención? Lo intento. Intento ser como todos los otros niños durante 6 horas y solo sentarme ahí viendo el pizarrón. Y yo así de, no puedo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, cuando necesitas un descanso de la clase. Así que haces algo mal para que la maestra te saque del salón. Esa es la única manera en que puedes tener un descanso mental. Pero aquí está el asunto. Nunca recuerdo, como mi papá y mi mamá, pero específicamente, como que esto se lo atribuyo a mi papá. No recuerdo que alguna vez se hayan sentado conmigo y me dijeran, Adam, tienes que tomar esto en serio. Adam, esto de verdad no está bien. Y, ya sabes, oye, vamos a conseguirte un tutor. Vamos a conseguirte ayuda. No vas a graduarte. O sea, en mi mente, realmente sentía que a mis papás no les importaba, lo que luego me hizo pensar que no les importaba yo. Y entonces mi papá, estábamos jugando golf hace no mucho y él acababa de mandar esta boleta de calificaciones. Y estábamos como en el hoyo 8 jugando golf y le dije, oye, papá, tengo que decirte algo que me molesta porque ahora yo soy papá. Así que ahora veo las cosas desde esa perspectiva. Cuando no era papá, no lo hacía, pero ahora soy papá. Y pienso, híjole, si Matías llegara a casa con puros 5 y un 1, a largo plazo, yo lo tomaría muy en serio. Eso sería algo muy importante para mí. Y le dije, papá, simplemente sentí que no te importaba. Y lo que me decía a mí mismo mientras crecía era que amabas más los problemas de otras personas que los de tu propio hijo, porque eres pastor y siempre estás disponible para todos los demás y siempre eres accesible para todos. Lo que me decía era que te importaba más la iglesia y el ministerio que yo. Y me decía, cuando sea grande, lo voy a hacer diferente. Voy a hacer esto diferente y voy a hacer aquello diferente. Así que le dije, papá, ahora que soy padre, que soy tu hijo, y obviamente seguimos compartiendo la vida, tengo que decirte que he estado guardando algo en tu contra que de verdad me molesta. Porque cuando me mandaste esa boleta de calificaciones, se me había olvidado lo mal que me iba en la escuela, así de grave. Le dije, eso me hizo empezar a pensar, como papá, ¿por qué no te importaba? Y mi papá dice, te voy a dar la razón, Adam, pero primero, y como que va a decir algo fuerte, pero se detiene. Dijo, estoy a punto de darte una razón de por qué, pero primero solo tengo que decir esto. Lamento mucho haberte hecho sentir así. Dijo, al final del día no hay excusa. Si mi hijo se sintió así, te pido una disculpa. No debía haber llegado a un punto donde tú te sintieras así. Quiero que sepas de inmediato que no era mi intención. Y te voy a decir por qué en un segundo, pero sin importar mi razón, quiero que sepas que lo siento. Ahora, todo lo que dijo después de eso.
Pudo haber dicho simplemente, no me acuerdo. Para mí, ese lo siento fue suficiente. El hecho de que mi papá me amó durante 5 minutos y solo me escuchó. No me interrumpió, no me dijo, oye, cállate. Esto es lo que sé que otros papás harían y otros hombres harían, porque es común y nos lo podemos imaginar. Muchacho, si no te callas. Creciste en rancho Quequemanje. ¿Vas a actuar como si tu vida hubiera sido tan difícil? Tienes comida en tu mesa. Tenías paletas en el congelador. No empieces a quejarte conmigo de lo difícil que es tu vida. Seríamos rápidos para reaccionar. Rápidos para enojarnos. Cállate. Soy tu papá. Pero en vez de eso, solo me dejó compartir. ¿Algo más? Sí. Esto. Y luego él dice, primero, lo siento. Hombre, eso sanó tanto en mí, porque me enseñó un patrón para decir, como padre, que algún día mis hijos van a venir conmigo y me van a decir, oye, papá, sabes, mucha gente pensaba que eras perfecto porque eras un hombre de Dios y todo eso. Pero aquí es donde te faltó. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi papá hizo lo mismo y yo hice eso con mi papá. Pero aquí está como, así que mi papá reaccionó. Él dijo, lo siento. Y luego lo que mi papá procedió a decir fue, ¿sabes qué, Adam? Mira, aquí está el asunto. Reconozco que Dios te hizo diferente. Y me dijo, y si hubiera intentado meterte a la fuerza en esa escuela, como encajarte a la fuerza ahí, nunca hubiera sobrevivido. Y me dijo, porque yo no sobreviví cuando estuve en una escuela así. Y entonces me dice, lo que hice fue, ¿acaso no invertí en tus pasiones? ¿Acaso no te puse a servir en la iglesia de niños y en el ministerio de jóvenes e invertí en que fueras un líder? Te llevé conmigo a conferencias de liderazgo porque vi que Dios te había llamado a ser un líder. Te hacía preguntas sobre problemas porque me di cuenta de que eras bueno resolviendo problemas. Así que me dice, en mi cabeza, yo estaba invirtiendo en áreas en las que sabía que habría un retorno. Y dice que la escuela no estaba hecha necesariamente para personas como tú. Entonces me dice, no puedo pelear contra ese sistema, pero lo que sí puedo hacer es invertir en cómo Dios te creó. Y luego me enumeró las cosas en las que sí invirtió. Y yo pensé, ¿sabes qué? Tenías razón. Y me dice, ahora, lo que debía haber hecho es que pude haber dejado claro esto o aquello. Y me dice, pero mira, al final del día, yo creía más en ti que en la manera en que la escuela medía lo que era creer en alguien. Y cuando escuchas eso de un padre, eso es lo que marca la diferencia. Son los patrones, el hecho de que él era rápido para escuchar, él era rápido para pedir perdón. Y luego, para mí, eso fue un ejemplo de, ok, ya sé cómo voy a abordar esto como padre. Tengo que ser lento para hablar. Tengo que ser rápido para escuchar. No me enojo fácil. ¿Vi a mi papá enojado o fallar? Sí, claro. Pero lo he visto levantarse de nuevo de esa manera. Y eso fue lo que me enseñó patrones para mi propia vida. Y aquí está el segundo punto. Una fe digna de seguir obedece la palabra de Dios. Santiago dice, por lo tanto, dejen toda suciedad y maldad desbordante y reciban con humildad la palabra de Dios, la cual puede salvar sus almas. Y luego, en el versículo 22, sean hacedores de la palabra, no solo oidores. Te engañas a ti mismo si solo eres un oyente de la palabra de Dios. Porque si alguno es oyente de la palabra y no hacedor, es como un hombre que se mira atentamente la cara en un espejo. Y luego, en el versículo 25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo un oyente olvidadizo, sino un hacedor, será bendecido en lo que hace. Mira, cuando tú y yo pasamos de ser oyentes de la palabra de Dios a ser hacedores de la palabra de Dios, Santiago dice que hay bendición en hacerlo. Muchas veces, con mis propios hijos, ellos no reciben recompensa por escucharnos a Asley y a mí. Reciben recompensa por hacer lo que han escuchado que Asley y yo les decimos que hagan. Si les digo, oye, ve a limpiar tu cuarto antes de que nos vayamos y hagamos esto, y regresan y les pregunto, ¿por qué no lo hiciste? Y ellos dicen, pues porque te escuché, papá. Solo que no escuché que tan en serio hablabas. No, yo lo dije. Y si tienes hijos o nietos, ya lo sabes de antes. Quiero romper algo porque todos hemos sido niños antes. Cuando les dices que hagan algo por 7ª vez y dicen que nunca te escucharon, es mentira. Te escucharon desde la primera vez. Pero no importa cuántos años tengas, muchas veces seguimos actuando como niños. Y con la palabra de Dios es lo mismo.
Hay tantas veces que decimos, Dios, no te escuché. Y Él dice, sí, sí me escuchaste. El Espíritu Santo te estaba hablando todos los días. Me escuchaste. Simplemente no querías hacerlo. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Así que lo que Santiago está diciendo es que cuando escuchas la palabra de Dios y realmente te llega, pero luego la pones en práctica. Él dice que la bendición está ligada a hacer la obra de Dios. La salvación está ligada a hacer la obra de Dios. La salvación viene por la fe en Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Eres salvo por gracia y eres salvo solo por la fe. Pero lo que pasa es que cuando eres salvo, lo que sale de ti, te conviertes en alguien que pone en práctica la palabra de Dios. Te conviertes en alguien que hace lo que dice Jesús. Y hay un dicho que usamos. Eso es una palabra elegante para referirse a frases o expresiones que usamos. ¿Alguna vez has escuchado el término dad bod antes? Mira, un dad bod es una persona, o sea, quién es el cuerpo de papá y quién es el cuerpo de verano. Y el dad bod es conocido. ¿Cómo se ve un dad bod? Muy parecido a mí. Un dad bod es, ya sabes, hay algo ahí debajo, solo que todavía no se ha revelado. O sea, ves un poco de músculo, ves que más o menos está en forma, pero tampoco tanto. Es un dad bod. Es como, ya sabes, papá puede cargar a los niños por las escaleras, pero no puede correr una carrera de 5 kilómetros. Es como que tiene lo suficiente para cumplir con el trabajo, pero no lo suficiente como para que digas que está en forma. Y aquí está la diferencia entre un summer bod y un dad bod, que el dad bod tiende a ser o es simplemente por flojera, como de, no quiero ponerme en forma porque soy flojo. O, si no es por flojera, es simplemente por rebeldía. Es como, oye, disfruto demasiado de McDonald's, disfruto demasiado de Chick-fil-A. Es como, o soy demasiado flojo o simplemente soy rebelde. Es como, tengo el tiempo para ponerme en forma. No quiero hacerlo. Y cuando se trata de nuestra vida espiritual, ves el summer bod. El summer bod tiene disciplinas asociadas. Si ves a alguien que está en forma, vas a la playa mañana y estás en la playa y ves pasar a un tipo con un abdomen de 12 cuadritos, te puedo garantizar algunas cosas, especialmente si tiene más de 40. Yo digo, apuesto a que solo come apio y zanahorias, y ya. Sé que ese tipo solo come pechuga de pollo todos los días y brócoli. También te puedo decir que probablemente ese tipo va al gimnasio. Digo, hoy en día hay algunos péptidos, así que hay un poco de trampa ahí. Pero en general, dices, hombre, sé que este tipo es disciplinado. Ahora, no puedo juzgar todo lo demás. No sé cómo es como esposo. No sé cómo es en el trabajo como padre. Pero por el cuerpo, puedo decir que su cuerpo es disciplinado. Y luego, si alguien no lo es, simplemente dices, no tiene disciplina. Puede que sean disciplinados en otras áreas, pero en cuanto a la disciplina del cuerpo, no la tienen. Y cuando se trata de nuestra naturaleza espiritual, esto es a lo que se refiere Santiago, es cuando una persona dice, sí, soy cristiano. Sí, traigo una cruz en el cuello. Tengo un versículo en mi biografía. Voy a la iglesia los domingos, pero no hacen la palabra de Dios. Tienen cuerpo de papá. No tienes disciplina en tu fe. Tu caminar es indisciplinado. Así que si cualquiera puede hacerte enojar, si cualquiera puede hacer que odies, si cualquiera puede tentarte, si cualquiera puede sacarte de tus casillas, entonces lo que pasa es que estamos mostrando al mundo que tu fe es como un cuerpo de papá indisciplinado. Es como, no tengo esto, pero es como, sí, pero tengo algunas disciplinas. Voy a la iglesia y, ya sabes, a veces leo mi Biblia, pero ese es el asunto. Ahora tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice que hagas. No puedes, y de eso es de lo que Santiago está advirtiendo. Él dice, siempre habrá personas que escuchan la palabra de Dios y piensan que con eso es suficiente. Pero él dice, bueno, lo que pasa es que cuando realmente escuchas y eso penetra en tu corazón, te conviertes en alguien que pone en práctica la palabra de Dios. Y la realidad es que, cuando tenemos una disciplina en nuestra fe, eso afecta a nuestro entorno. No sé si alguna vez has visto este estudio, pero hay un estudio realizado por Barna. Y han dado estadísticas. Y se ha dicho que si ambos padres asisten juntos a la iglesia con sus hijos, cuando estos llegan a la adultez, tienen un 72%. El niño tiene un 72% más de probabilidad de seguir teniendo una fe activa en Jesús que si sus padres no iban a la iglesia. Y aquí está la diferencia.
Si solo el papá asiste a la iglesia con sus hijos y la mamá no va, esos niños tienen un 55% de probabilidad de que, cuando sean adultos, sigan teniendo una fe activa. Si solo van a la iglesia con la mamá, solo hay un 15% de probabilidad. Baja significativamente. No es porque las mamás no sean valiosas, no es porque las mamás no sean cariñosas. Es porque Dios ha creado al padre para ser el líder espiritual del hogar. Dios ha llamado al padre para ser el pastor de su casa. Y cuando llega a casa, cuando un niño llega a casa y ve a su mamá leyendo la Biblia, ve a su mamá orando, ve a su mamá perdonando, es como, bueno, sí, así es mi mamá. Pero cuando llegan a casa y ven a su papá haciendo eso, cuando no hay muchos papás que lo hagan, y ven que su papá vive diferente a los papás de los demás, y ven que su papá habla diferente a los otros papás, entonces lo que pasa es que eso moldea el ambiente del hogar. Pero al final del día, la estadística más importante es cuando ambos padres van. Así que al final del día, es el padre y la madre dando el ejemplo. Pero en esta estadística puedes ver lo valioso que es el padre en el hogar al ser quien establece los patrones en la casa. Y el papá puede pensar, bueno, no creo que realmente esté estableciendo un patrón negativo. No, cualquier cosa que hagas en casa es un patrón. Tus hijos lo van a ver y van a notar ese patrón, ya sea de manera positiva o negativa. Así que lo que hace el patrón del padre tiene un impacto. Pero la escritura está llena de todo tipo de personas en la Biblia que tenían patrones. Y hubo momentos en que tuvieron éxito y hubo momentos en que fallaron. Pero en la mayoría de ellos, pienso en la hombría, muchas veces. En las redes sociales, en videos e incluso en cosas dentro de las iglesias, muchas veces la hombría se expresa por lo exterior. Ya sabes, como recuerdo haber visto a un predicador en línea y decía, ya sabes que solo los hombres que son niños se rasuran la barba. Eres un verdadero hombre bíblico si tienes barba, no eres una mujer, no puedes rasurarte la cara. Y yo pienso, esto está en el púlpito, esto es ridículo. Eso es lo que define la hombría bíblica, que tan grande es tu barba. O sea, es una tontería. Y muchas veces, las cosas que compartimos, todo se trata de, ya sabes, como, o no puedes estar en esto y ser un hombre. O no puedes estar en aquello. Y hay algunas cosas que sí son advertencias verdaderas. Y hay otras cosas que también son ciertas, otras cosas. Pero lo que yo realmente pienso es que la hombría bíblica nos define. Es liderazgo. Tomar decisiones. Eso es lo que es un padre bíblico y un hombre bíblico. Y cuando los tiempos se ponen difíciles, como hombre, Dios te ha creado para tomar una decisión. Para ser disciplinado, para confiar en Dios frente a la adversidad. Y lo verás en la Biblia. Vas a ver esto. Con Moisés en Éxodo 4, se metió en problemas con Dios porque estaba preocupado por los problemas de los demás y se le olvidó circuncidar a su hijo. Y su hijo ya era un adolescente. Y él no se preocupó por su familia mientras se preocupaba por los problemas de los demás. Dios lo señaló. Tomó una mala decisión en ese momento. Otra decisión que se tomó, Abraham dejó todo lo que le era familiar. En Génesis, y se llevó a su esposa Sarai, y Sarai tenía hermanos, Sarai tenía madre, y Abraham dijo, oye, vamos a confiar en Dios y vamos a este lugar de promesa que Dios tiene para nosotros. Él tomó una decisión por su familia. Y luego tienes a Abraham ofreciendo a Isaac. Dios quería ver si Abraham confiaba en él con la persona que más quería. Y luego Abraham tomó una mala decisión. Cuando el faraón egipcio estaban viajando por Egipto y el faraón pensó que su esposa era bonita. Y le preguntó, ¿quién es esta mujer para ti? Y Abraham tenía miedo de que los mataran si decía que era su esposa. Esposa. Así que dijo, ella es mi hermana. Y luego, cuando el faraón se enteró de que había mentido y que era su hermana, se enojó con Abraham. Y Abraham dijo, bueno, tenía miedo de que fuéramos a morir. Dios se enojó con Abraham porque le dijo, oye, ¿cómo vas a decir que tu esposa es tu hermana solo para salirte de un problema? Fue una mala decisión. Pero hay decisiones en la Biblia. Josué, cuando los demás estaban adorando dioses falsos, él dijo, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esa es una decisión. Cuando todo el mundo está adorando otra cosa, Josué dice, a mí no me preocupa todo el mundo. Como padre de esta casa, en cuanto a mí y mi familia, vamos a servir al Señor. Esa es una decisión. Es una decisión. Cuando Noé construyó el arca, cuando en la tierra nunca había llovido antes. Y Dios dice que va a haber un diluvio.
Tienes que recordar que en ese tiempo no había diluvios, ni siquiera existía la palabra diluvio. Nunca antes había llovido así. Así que tuvo que confiar en Dios por algo que nadie había visto ni experimentado jamás. Eso requiere una decisión. Piensa en irte a dormir en la noche. Y la esposa de Noé, la Biblia no dice eso, pero es como si dijera, la verdad, creo que estás loco, Noé. Sabes, eres nuestro esposo, eres el líder en la casa. Vamos a ir a cortar esa madera y la vamos a lijar. Y tú dices que todos esos animales van a entrar en este barco. Pero bueno, esposo, eso es liderazgo. Él es el único en su familia. Él está guiando a su familia. José perdonó a sus hermanos en vez de vengarse. Eso es una decisión. David se negó a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad, incluso cuando Saúl intentaba matarlo. Eso es una decisión. Eso es la paternidad. Esos son patrones que los hijos ven. Pero David también falló. Se acostó con Betsabé y se arrepintió. Salmo 51. Cuando David cayó, escribió el Salmo 51. Dijo, Dios, perdóname. Así que le pidió perdón a Dios. Elí, él falló al confrontar a sus hijos por hacer lo malo. Jacob, él favoreció a un hijo sobre otro, a su hijo José. Esa es una mala decisión, pero también hubo grandes decisiones. Booz, él redimió a Ruth. Y Nehemías, él dejó la comodidad para reconstruir el templo. Job, al perderlo todo, dijo, no voy a perder mi fe en Dios. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió todo. Él dijo, no voy a perder mi fe en Dios. Esa es una decisión. Mira, la hombría no es si te ves fuerte y tienes músculos, o si puedes, ya sabes, cargar cosas. La hombría, al final del día, la hombría bíblica, es, ¿puedes tomar la decisión de confiar en Dios cuando otros se niegan a hacerlo? Cuando fallas, ¿estás dispuesto a ir con Dios y decirle, Dios, ¿me perdonas? ¿Estás dispuesto a admitir cuando no das el ancho? Eso es lo que es la hombría. Y aquí va el último punto para cerrar. ¿Vale la pena seguir la fe si sirve a los demás? Y dice, si alguien piensa que es religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. La religión de esa persona no vale nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Mantente sin mancha del mundo. Aquí hay dos cosas importantes. Cuando habla de si crees que eres religioso, no se refiere a la religión como la usamos en nuestro contexto moderno, donde, ya sabes, diríamos que el Islam, el cristianismo o el budismo son religiones. De lo que está hablando es de la expresión externa de tu fe, de lo que se ha hecho internamente, la expresión externa. Así que dice, si te consideras religioso por dentro, pero por fuera no hay ninguna expresión de tu fe. Dice que no vale nada porque estás afirmando que algo ha pasado por dentro, pero no hay ningún cambio exterior. Y por eso habla de que este es el valor de lo que significa que si dices que eres religioso, entonces eso se reflejará hacia afuera de ti. No puedes simplemente decir, bueno, está en el interior. Es algo muy privado. No, la fe en Cristo, cuando eres obediente a la palabra de Dios, sale de ti y se nota. Empieza a guiar nuestras acciones. Empieza a guiar nuestros pensamientos. Guía quiénes somos. Y luego dice esto. Y si caminas como creyente, te preocupas por las viudas y los huérfanos. Eso no es el llamado para cada creyente. Y sí, se supone que debemos cuidar de las viudas y los huérfanos. Pero en la sociedad de Santiago, esas dos personas eran vistas como las que menos cuidado recibían. Así que en los tiempos de Santiago, una viuda sin esposo, si un hombre no llegaba y se hacía cargo de ella, no tenía derechos naturales sobre la tierra, ni derechos naturales ante la corte, ni nada por el estilo. Los huérfanos, si no tenían un padre en su vida, no tenían derechos naturales. A nada más. Así que cada hijo e hija necesitaba ser adoptado por un padre. Y también, por eso la Biblia dice, oye, si hay una mujer y su esposo muere, es responsabilidad de la familia. Alguien de la familia tiene que casarse de nuevo con ella para cuidarla. Y así, en esos tiempos, era un término de cuidado. Y entonces lo que está diciendo Santiago, él dice que todos los días hay personas que están siendo maltratadas. Hay personas que están rotas. Hay personas que están sufriendo. Y él dice, creyentes, lo que nos hace diferentes es que realmente intervenimos por las personas. Nosotros cuidamos a los que no tienen quien los cuide. No vemos los problemas y decimos, pues son problemas de otras personas. Como creyentes, pensamos, ¿cómo puedo ser yo una solución para su vida? ¿Cómo puedo ser yo la respuesta a su oración?
Entonces, él dice, nuestra fe se pone en acción. Se dice más o menos así. En otras palabras, mientras vamos cerrando y el equipo puede pasar, hay una diferencia entre un barco estando en el agua y el agua estando en un barco. Y lo que él está diciendo es que tú y yo, como creyentes, cuando salimos de la casa de Dios y vamos al mundo, estamos llamados a ser barcos en el agua. Y dice, si eres una persona que tiene agua en su barco, entonces estás siendo manchado por el mundo. Y si hablas como el mundo, vives como el mundo y actúas como el mundo, él dice que tienes agua en tu barco. No estás navegando sobre el agua, te estás hundiendo en el agua. Es solo cuestión de tiempo. Y de lo que él está hablando, dice, si realmente vivimos esta fe, si crees que eres una persona religiosa, si crees que esta palabra ha transformado tu vida, entonces avanzarás y mostrarás compasión, perdón, gracia y restauración. Pero dice, si no lo haces, entonces ¿tienes agua en tu barco? Hace un par de años, estaba en Kentucky por algo y fui a la agencia de autos de alquiler y como viajo tanto, muchas veces me dicen, en esta sección puedes escoger el carro que quieras porque, ya sabes, viajo tanto que te dan estatus oro o algo así. Y entonces vi una fila de autos Tesla y pensé, ¿sabes qué? Voy a agarrar un Tesla porque era el modelo de auto que nunca había probado antes y pensé, voy a probar este Tesla. Así que salgo y voy manejando y Phil, que está en nuestro equipo, va conmigo y se nos está acabando la batería y digo, déjame buscar dónde está el cargador más cercano. Esto es lo que no nos dijeron en la agencia de autos de alquiler. En toda la ciudad, en un radio de 2 horas, solo había un supercargador. Y tenían como 40 autos Tesla. Así que cuando veo la agencia de autos de alquiler y veo todos esos autos, mi suposición es que voy a poder cargar en cualquier lugar. Y aquí está el detalle. Tenían una regla de que tenía que regresarlo con el 95% de carga. Bueno, el cargador más cercano estaba a 45 minutos, lo que significa que tuve que desviarme 45 minutos para recargarlo. Pero para cuando lo devolví a la agencia de autos de alquiler, ya estaba al 75%. Y venía desde el cargador más cercano. Y estaba furioso. No estaba furioso por tener un auto eléctrico. Estaba furioso porque no podía cargarlo cuando lo necesitaba. Y porque hubo un error de juicio en la venta. En la agencia de autos de alquiler me dijeron, mira, tenemos todos estos autos. Pero luego, cuando salí al mundo, no había ningún lugar donde cargar el auto. Y la diferencia entre ser un barco en el agua y el agua en el barco es esa. Nosotros, como creyentes, cuando decimos que seguimos a Cristo, cuando decimos que Jesús es nuestro Señor y luego salimos al mundo, ahora realmente tenemos que actuar como tal. Ahora realmente tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y la gente espera eso de nosotros y hace esto. ¿Cómo que qué quieres decir? ¿No tienes carga? Dices, búscame los martes. Los martes soy un muy buen cristiano, pero para el viernes ya lo dejé todo. Para el viernes ya lo perdí todo. Como creyentes, lo que estamos haciendo es mostrar una cosa. Pero luego cuando la gente dice, oye, ¿me puedes dar algo de carga? Como, no, tienes que esperar hasta mañana. Aquí no hay cargador hasta mañana. Y Santiago es un reto y un desafío, no para decir, tienes que ser una persona que se justifica por obras. Entre más obras hagas, más grande vas a ser y todas esas cosas así. Lo que él está diciendo es, oye, si él ha cambiado tu vida, deja que eso se note en tus acciones. Deja que se note en tus disciplinas. Deja que se note en tus relaciones. Este Día del Padre, antes de que terminemos, hace un par de semanas estaba muy emocionado porque hay alguien en nuestra iglesia que conozco. Se llama Josh. He conocido a Josh por unos 11 o 12 años. Y lo conozco desde que su hijo recuerdo específicamente que estábamos al otro lado de la calle yendo a comer con Josh. Y tuvo que llevar a su hijo. Y su hijo tenía 3 años. Y ahora su hijo Jacob. No sé cuántos años tiene Jacob. Tal vez tiene 14. Está empezando la prepa. O Caleb. Sí, estoy pensando en el hijo de Phil. Así que Caleb probablemente tiene 13 o 14 años ahora. Y bueno, yo sirve en nuestro campus de Newport y está a cargo de nuestro Dream Team. Y resulta que conozco a Josh desde hace tanto tiempo que lo conocí cuando ya no iba a la iglesia. Conozco a Josh desde que él iba a la iglesia y su esposa no iba.
Conozco a Josh desde que él no iba a la iglesia y su esposa tampoco iba. Pero en los últimos años, toda la familia ha decidido tomarse en serio su fe. Tanto así que sirven en el equipo de Newport todos los jueves. Toda la familia se sube al carro. Tienen una hija en la universidad. Tienen a Caleb, que está empezando la prepa. Él está en secundaria. Y todos manejan cada jueves desde Rancho hasta el condado de Orange para servir a la gente en Newport. Y Josh lidera el Dream Team. Y la razón por la que digo esto es porque hace poco tuvimos bautizos. Y Caleb dijo, yo quiero bautizarme. Caleb es quien maneja el PowerPoint para nosotros los jueves, o sea, la pantalla. Y yo simplemente observé ese momento y vi una foto que nuestro equipo había publicado y vi a un padre y Josh tenía lágrimas corriéndole por la cara. Y después me miró y me dijo, esto es todo por lo que he estado orando. Por esto es que ahora toda su familia va a la iglesia. Sus hijos están sirviendo. Su hijo se bautiza. Y lo que vi en esa foto fue a un hombre rico. No por los estándares del mundo, sino por los de Dios. Padre que se está deleitando en su hijo, que está teniendo un encuentro real con Jesús. Y llegará un día en que se sentirá orgulloso de que, ya sabes, Caleb se gradúe de la prepa y de la universidad, consiga su primer trabajo, compre su primera casa y empiece a tener hijos. Pero esto es para Caleb. Caleb nunca va a olvidar el momento en que fue bautizado y miró a su papá, y su papá estaba con los ojos llenos de lágrimas por lo orgulloso que estaba de su hijo. Mira, eso es algo que va a dejar una huella. Eso es algo que va a dejar una consecuencia eterna, una recompensa eterna. Y para los padres, se trata de que nosotros establezcamos patrones para nuestros hijos. No solo patrones, sino celebrar las etapas de la fe de nuestros hijos, que cuando crecen en su fe, los celebremos en grande. Y que recordemos los momentos en los que encontramos a Cristo y lo mucho que eso significó para nosotros. Y este momento me animó muchísimo al ver que hay muchas cosas con las que Dios podría demostrarle a su hijo que es importante. Pero lo que le mostró en este momento fue que esto es lo más importante. Que tengas una relación con Jesús y que le muestres al mundo, que hagas pública tu fe. Y como papá de un hijo que todavía no está tan grande, yo tomo nota de esos momentos. Y solo digo, oye, siempre me voy pensando y digo, hombre, estoy agradecido por los padres que toman la iniciativa. Estoy agradecido por los abuelos que toman la iniciativa, porque el mundo necesita más de eso hoy en día. Así que voy a orar por nosotros hoy. Y si inclinan su cabeza y cierran sus ojos mientras salimos de aquí, solo quiero decir primero una oración rápida. Vamos a salir de aquí juntos. Si eres papá y estás aquí hoy, donde sea que estés, tal vez estés en el patio, y quiero que te quedes conmigo un momento en la cafetería, o tal vez estés en este salón. Si eres papá aquí, sientes que tienes algo de agua en tu barco, sientes que algunas cosas se han metido dentro de ti, gracias. Quizás son patrones que has adoptado. Tal vez, mientras hablaba de esto, te vinieron a la mente otras cosas que se han metido en ti. Y simplemente estás diciendo, Dios, quiero que saques eso de mí. Quiero ser un barco sobre el agua. No quiero que el agua esté dentro de mi barco. Si eres papá y algo de lo que acabo de decir te llegó y solo quieres pedirle al Señor, Dios, Señor, ¿puedes sacar esto de mí? ¿Podrías levantar la mano para que pueda orar por ti en este momento? Si eres papá y sientes que tienes algo de agua en tu barco, quiero orar por ti, aunque estés en el café o en el patio. Dios, oro en este momento por cada hombre que ha levantado la mano. Dios, te pido, Señor, que mientras sienten que hay algo de agua dentro de su barco, y tal vez sea una tentación, tal vez una carga, tal vez algún tipo de enojo, falta de perdón, o tal vez una adicción, o un hábito, que simplemente dicen, Dios, ya no quiero lidiar con esto. Ya no quiero tener esto. Dios, oro en el nombre de Jesús para que rompas esa atadura en ellos. Padre Dios, oro para que les des la victoria, Señor. Oro, Dios, para que tus caminos sean sus caminos. Oro para que vean que el que está en ellos es más grande que Satanás, que está en este mundo, Dios. Oro para que les muestres que son más que vencedores por medio de Jesucristo, quien les da fuerzas. Oro para que, cuando salgan de aquí, esta carga, esto que ha estado sobre ellos y encima de ellos, se vaya, que salgan de aquí libres, que salgan completos, que salgan liberados. Si están aquí hoy, digan, quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor esposo. Dios, oro para que, por el poder del Espíritu Santo, les des fuerzas. ¿Podrías ayudarles a ver que sí es posible? ¿Podrías animarles cada día a escogerte a ti? Dios,
Te entregamos estas cosas ahora mismo, en el nombre de Jesús, sanidad completa en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, mientras oramos, salgamos de aquí juntos. Si estás aquí y quieres tomar la decisión de seguir a Jesús por primera vez en tu vida, la Biblia dice lo siguiente: si te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo resucitó de la tumba y que Él está vivo, serás salvo. Así que quiero animarte. Si estás listo para dar un paso de fe, vamos a decir esta oración en voz alta. La oración no es lo que te salva. El Espíritu Santo ya está obrando en tu corazón. Lo que vamos a hacer es afirmar algo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Así que, si estás listo para dar un paso de fe y hacer a Jesús tu Señor y Salvador, ¿puedes decir esto conmigo? Puedes decir: querido Señor Jesús, en este momento, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que resucitaste de la tumba. A partir de hoy, elijo seguirte por el resto de mis días. En el nombre de Jesús, amén. Oye, si dijiste esa oración hoy, cuando salgas de aquí, en todas nuestras salidas, si dijiste esa oración, tenemos un libro para ti completamente gratis. Queremos ponértelo en las manos, así que asegúrate de tomarlo. Si necesitas oración por cualquier cosa, nuestros ancianos, diáconos y el equipo de oración estarán aquí al frente. De verdad les encantaría orar por ti. Si no, familia, mañana tenemos la escuela bíblica de vacaciones. El viernes tenemos a los jóvenes Adón. Hombres, los veo a todos el sábado. Si no los veo el próximo domingo, voy a señalar a cada uno de los que no estén ahí. Broma, bendiciones. Que tengan un excelente fin de semana. De otra manera, las paredes se están cerrando. Encuentra el espacio entre donde solía estar y este ajuste de cuentas. Sé que nunca estaré solo. Había otro en el fuego, de pie junto a mí. Había otro en el agua detenido.